Vamos a hacer el siguiente problema. En una muestra aleatoria de 100 botellas de agua mineral se encontró un contenido medio de 48 centilitros. Sabiendo que la variable contenido de agua en una botella sigue una ley normal con desviación típica 5 centilitros, determine un intervalo de confianza para la media poblacional con un nivel de confianza del 95%. Vamos a ver entonces el apartado A de este problema. Nos está diciendo que tenemos una muestra aleatoria de 100 botellas. Digo que n, tamaño muestral, es 100. Muy bien. Dice que se encontró un contenido medio de 48 centilitros, es decir, en nuestra muestra aleatoria de 100 botellas, hemos hecho la media del contenido de esas 100 botellas y la media dice que es 48 centilitros. Muy bien. Esta es la media muestral de la muestra de 100 botellas. Nos dice además que sabiendo que la variable contenido de agua en una botella sigue una ley normal. Es decir, una ley normal se puede modelar mediante una normal de desviación típica 5 centilitros. Es decir, una ley normal que no sé cuál es la media, que es lo que vamos nosotros a estudiar. Ponemos nu, no sabemos cuál es la media. Y una desviación típica de 5 centilitros. La desviación típica sí es un dato. Nos pide determinar un intervalo de confianza para la media poblacional con un nivel de confianza del 95%. Es decir, nos va a pedir un intervalo de confianza para la media, para nu. Entonces, nos está diciendo el ejercicio que para un nivel de confianza del 95% es 1 menos alfa es 0,95. ¿Qué quiere decir? Que la significancia alfa es 0,05 o un 5%. Muy bien. ¿Cómo lo calculamos? Pues sabemos que lo que nos pide es calcular lo siguiente, que es la probabilidad de que la media nu esté en un intervalo, comprendido en un intervalo de confianza. ¿Cuál sería el intervalo? Pues sería la media de x menos z de alfa medios, la significancia, por sigma, que es la desviación típica entre la raíz del tamaño muestral, que en nuestro caso sería 100. Y esto sería menor o igual que nu, porque la media nu tiene que estar comprendida en este intervalo, y nu sería menor o igual que x más z alfa medios por sigma entre raíz de n. Y esta probabilidad dice que debe ser de un 95%, es decir, debe ser igual a 0,95. Muy bien, pero nosotros lo que tenemos que hacer es tipificar. Nosotros no sabemos calcular, o con la tabla, la normal estándar, no podemos calcular esto. Tenemos que tipificarlo, es decir, tenemos que irnos a nuestra tabla de normal estándar, a la normal 0,1. ¿Y cómo tipificamos? Pues nosotros antes de nada, vamos a ver la gráfica para que interpretemos bien lo que estamos haciendo. Mira, lo que me está diciendo es que la región en azul, lo que es 1 menos alfa, esta región en azul, el área es 0,95. Entonces, la región en verde, ¿cuánto vale cada región en verde? Cada una. Pues como todo debe valer la suma, debe ser 1,
pues esta región vale 0,025, que será igual aquí, y esta región de aquí, pues igualmente vale 0,025 de área, que es alfa medio. Es decir, yo lo que voy a calcular es z de alfa medio. ¿Qué valor de z me da entonces una probabilidad de qué? De 0,975. Es decir, lo que voy a calcular para mi normal estándar es toda esta probabilidad. Mirad, voy a poner en rojo para que lo veáis mejor. O sea, yo lo que quiero calcular es de menos infinito hasta, ¿ves cómo lo que estoy sombreando? Hasta z de alfa medio. Es decir, toda este área. Es decir, el área que está encerrada en roja, que he dibujado en roja, este área, lo voy a poner aquí, sería 0,025 más 0,95. Es decir, este área vale de aquí, el valor sería 0,975. Es decir, 0,975. Pues, ¿qué hacemos? Vamos a buscar en nuestra tabla el valor de z que nos da 0,975. Si lo ponemos analíticamente, lo que nos está pidiendo es lo siguiente, tipificando, es decir, nos pide la probabilidad ya tipificada de que z sea menor o igual que z de alfa medios. Fijaros que esta alfa medio, z de alfa medio, es lo mismo que esto, ¿lo veis? Que nos hace falta para calcular el intervalo de confianza, y esta región debe ser igual a 0,975. Entonces, ¿cuánto vale z de alfa medios que nos da esta probabilidad? Pues vamos a nuestra tabla de distribución normal estándar y fijaros que 0,975 nos da el valor de z 1,96. Pues como esa probabilidad z, para que la z que nos da esa probabilidad es de 1,96, pues decimos entonces que z de alfa medios es 1,96. Muy bien. Entonces, como lo que me pide es el intervalo de confianza, pues lo calculamos. Ahora utilizamos nosotros nuestra probabilidad no tipificada, es decir, vamos a trabajar ahora con esta probabilidad aquí y usamos los valores que tenemos. A ver, dice lo siguiente, pongo negro y digo, la probabilidad, o sea, nu tiene que estar comprendida la probabilidad de, ¿cuánto vale x? Pues vale 48. Menos, ¿cuánto vale z de alfa medio? Pues hemos calculado ya, es 1,96. Por, ¿cuánto vale sigma? Aquí, sigma. Pues hemos dicho que un dato que vale 5. ¿Y cuánto vale la raíz de n? Es decir, la raíz del tamaño muestral, la raíz de 100. Sabemos que la raíz de 100, lo voy a poner aquí, sabemos que es 10, ¿no? Muy bien. Menor o igual que nu, es decir, la media de nuestra distribución normal tiene que estar comprendido entre estos dos valores, en este intervalo, con una probabilidad de 0,95. Pues nu sería 48 más, ahora ponemos más, 1,96 por sigma, que es 5 entre raíz de 100, que hemos dicho que es 10. Y esto tiene que ser igual a 0,95, que es la probabilidad que hemos calculado antes. Si lo calculamos, nos va a salir que, lo mismo que poner la probabilidad de 48 menos, si multiplicáis
1,96 por 5 entre raíz de 5, es decir, 5 entre 10, nos va a salir 0,98 y nu menor o igual que 48 más 0,98. Entonces, ¿cuál sería el intervalo de confianza? Pues si a 48 le restamos menos 0,98 y a 48 le sumamos 0,98, nuestro intervalo de confianza estará comprendido entre los siguientes valores. 47,02, que es 48 menos 0,98, y 48,98, que sería 48 más 0,98. Ese sería, voy a poner en rojo, nuestro intervalo de confianza, es decir, el intervalo en el que estaría comprendido nuestra media poblacional con una probabilidad del 0,95%. Nos pide el apartado B que qué tamaño muestral mínimo debería considerarse para estimar esta media con el mismo nivel de confianza y con un error inferior a 0,5 centilitros. Es decir, aquí tenemos nuestro apartado A y nuestro apartado B lo que nos pide es el error. El error. Entonces, nos dice que para estimar la media con el mismo nivel de confianza, es decir, no vamos a variar el parámetro Z sub alfa medio. Y la desviación típica, evidentemente, tampoco la vamos a variar. Y lo que nos pide es que modifiquemos o veamos cuál es el tamaño mínimo muestral. Es decir, calculando el error máximo, sabemos que el error máximo sería que, pues, Z de alfa medios por sigma, desviación típica, entre raíz de n, del tamaño muestral. Fijaros que este valor que tenemos, este parámetro, el error, sería exactamente, lo marco en rojo, este valor de aquí. ¿Lo veis? El mismo. Lo marco en rojo. Muy bien. Entonces, me está diciendo que el error sea inferior a 0,5 centilitros y para ello determine el tamaño muestral mínimo. Lo que me está diciendo es que el error, y dice que Z nos dice para el mismo nivel de confianza, es decir, Z sub alfa medio es lo mismo. ¿Y cuánto vale Z sub alfa medios? Pues 1,96. ¿Cuánto vale la desviación típica? Hemos dicho que vale 5. Y nos dice tamaño muestral mínimo, es decir, n aquí sería la incógnita, raíz de n. Y dice que debe ser inferior a 0,5 centilitros. Pues ya lo tengo. ¿Y qué hago ahora? Pues lo que hago es resolver esta ecuación. Pues yo sé que 1,96 por 5, aquí paso dividiendo 0,5 y menor que raíz de n. Pues si calculáis 1,96 por 5 y lo dividís entre 0,5, os va a salir que, lo pongo aquí, que 1,96 por 5 entre 0,5 es 19,6, que es menor que raíz de n. Entonces, ¿cuánto vale n? Pues te dice que n, 19,6 al cuadrado, menor que n, que le quito la raíz y elevo al cuadrado.
Entonces, ¿cuánto vale n? Pues n tiene que ser mayor que 19,6 al cuadrado, que es 384,16. Pero nos hace falta un número entero, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un número de botellas. Entonces tenemos que irnos a un valor entero. Entonces, ¿cuál sería el siguiente valor entero a 384,16? Pues entonces decimos que n, el mínimo, el tamaño mínimo, sería 385, sería el tamaño muestral mínimo de botella, es decir, 385 botellas sería el tamaño muestral mínimo para estimar esta media con el mismo nivel de confianza y un error inferior a 0,5 centilitros.